Paraná, el sacerdote Leandro Bonín. Sacerdote de la costa del río Uruguay. ¿1 de mayo? 1 de mayo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes también Gonzalo. Hoy estuviste un tiempo en el Chaco, vuelto a Entre Ríos, estás en Santa Elena. Así es, estuve 3 años en la diócesis de Roque Sáenz Peña, que bueno, como varias diócesis del norte del país tienen menos sacerdotes que los que tenemos nosotros, así que bueno, surgió esta posibilidad, así viví 3 años hermosos de servicio pastoral allá, en Villa Bertet, y ahora de nuevo en la diócesis, reincorporándome, participando de nuevo en las distintas actividades, y en este momento en Santa Elena, con otros 2 sacerdotes. Santa Elena, gente buena, realmente un pueblo de buena gente. Bueno, no vamos a hablar de lo que le interesaría a Bonín, que se estuvo decidiendo. ¿Hoy se definió el lugar o no del Superclásico? ¿El Superclásico? No parece tiene lugar que todavía. No sé, lo vamos a jugar cerca del 8 de diciembre, pero en no China, se sabe. me parece que va a jugar. Bueno, tenemos una apuesta todavía. Hay una apuesta todavía firme, ¿no? Hay una apuesta. Ayer planteé que me bajaba de la apuesta porque ya no me interesa. Pero... No me interesa ya el Superclásico, me cansó. Bueno, pero la apuesta... No. Bueno, ¿Quiere que siga? superamos la apuesta. Leandro Bonín fue conocido, muy a pesar de él, se lo conoció por ser el iniciador, vamos a ponerle ese nombre, en la causa Hilarrás, ¿no? Fue uno de los que firmó aquella célebre nota de 2010 donde pedía que se investigara al cura Hilarrás. ¿Te pesó? ¿Te ayudó? ¿Qué pasó con ese, que estuviera ligado tu nombre a ese caso, a ese hecho? No, yo lo viví con naturalidad y bueno, son procesos difíciles como todo proceso que implica el sufrimiento de las personas, pero bueno, lo vivimos con naturalidad, con tranquilidad de conciencia y siempre en comunión también gracias a Dios, con todos mis colegas sacerdotes, con distintas personas implicadas. Así que bueno, creo que gracias a Dios en muchos aspectos esto ya es algo que nos ha ayudado a crecer y hoy estamos en unas condiciones mejores para vivir. ¿Te cuestiona la vocación? ¿Te genera algún ruido? No. Mi vocación, gracias a Dios, mi vocación sacerdotal no está puesta en los hombres o en la experiencia de los sacerdotes. Tengo hermosas experiencias con la mayoría de los sacerdotes que he conocido, inmensa mayoría. Y bueno, la vocación viene de Dios, viene del discernimiento de lo profundo de la oración, del descubrimiento de los signos, de la voluntad de Dios. Así que en ese sentido nunca hizo ni flaquear, ni tambalear, ni poner en duda la vocación. Al contrario, me di cuenta cómo la gente respeta al sacerdote, ama la vocación sacerdotal y a pesar de nuestros pecados, a veces de nuestros errores, de nuestros delitos, la gente sigue buscando a los sacerdotes porque encuentran los sacerdotes algo que no encuentran en otros lugares, que es la presencia de Dios. Y bueno, esa es nuestra fuerza, no nosotros mismos, no nuestras cualidades, no nuestros talentos, que a veces podemos sí tenerlos o explotarlos, pero lo que la gente espera de nosotros es encontrar a Dios. Y eso sigue siendo vigente a pesar de nuestros errores. Iniciaste casi por una cuestión azarosa, una serie de charlas en el marco de esta discusión que hay hoy respecto de la educación sexual integral. Hay un proyecto en el Congreso de la Nación para que sea de orden público esta ley, de tal forma que la ley de educación sexual integral sea aplicable en forma obligatoria en escuelas públicas y públicas de gestión privada. Pero hay una corriente, digamos, de pensamiento que se caracteriza con esta frase, con mis hijos no te metas, respecto de poner un freno a esa iniciativa. ¿Y por qué? ¿Por qué está en discusión ahora y por qué el tema aparece ahora? Bueno, con respecto a la educación sexual integral, lo primero que yo quiero decir es que, al menos en mi experiencia, yo soy alumno de una escuela católica de allá de Concepción del Uruguay, y yo debo decir que allá por la década del 90, incluso parte de la década del 80, tengo 39 años, nosotros recibíamos educación sexual en la escuela católica. Dentro del enfoque ético, moral, de valores que proponía la escuela, a nosotros nos daban una orientación y yo hoy cuando miro retrospectivamente digo, mirá vos, qué adelantados, entre comillas, a la época, porque nos hablaban de todos los temas. Incluso cuando empecé mi escuela secundaria en Don Bosco, en Concepción del Uruguay, también los profesores de ética, profesores de religión, los sacerdotes,
nos brindaban una formación afectivo-sexual. Entonces quiero decir que el tema para mí no es algo novedoso por la experiencia que tuve. Quizá no coincide con la experiencia que han tenido otras personas. Y después, como estudiante del profesorado en Ciencias Sagradas y Filosofía dentro de la formación sacerdotal, nosotros ya empezábamos a hablar de las leyes, empezábamos a analizar las propuestas, porque ya en algunas provincias antes de la 26.150 se empezaron a crear proyectos y en algunos casos, además de proponerlos, se aprobaban. Entonces ya empezamos a tratar el tema de la educación sexual, quiénes son los responsables y en qué medida la escuela participa de ese proceso de la educación integral de la persona. Nuestro punto de vista como iglesia no coincide exactamente con el movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Porque el movimiento Con mis hijos no te metas, vos sabés que no surge de la iglesia, surge de un grupo de padres que, bueno, por allí su discurso es un poco más radical, ¿no? Ellos dicen, la escuela no tiene que realizar ningún tipo de educación y de instrucción en temas que tengan que ver con la sexualidad. Eso es tarea pura y exclusiva de los padres. Nosotros no coincidimos con ese discurso, ¿no? Puntualmente, y me consta que también esta es la visión de muchos, diría, de la conferencia episcopal, al menos también lo sé más fehacientemente de los obispos de Entre Ríos, que la educación sexual integral es necesaria. Es bueno que en las escuelas exista este espacio, no solo desde la transversalidad, sino también desde un abordaje concreto. Con lo que nosotros disentimos, tenemos otra mirada, tenemos otro punto de vista, es por ahí con el enfoque de la educación sexual que estamos viendo, por allí se quiere proponer, ¿no? Un enfoque que hoy por hoy viene mediado también por una resolución del Consejo Federal de Educación, que fue firmado el 22 de mayo de este año, creo que es la resolución 340, donde todos los ministros de educación de las provincias asumieron dentro de los núcleos prioritarios de aprendizaje lo que hoy estamos nosotros conociendo como la ideología o la perspectiva de género. Entonces, con esa visión nosotros no estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo con la ley, creemos que la ley se debe aplicar. En muchas de nuestras escuelas católicas, gracias a Dios, se aplica desde 2006, algunas empezaron más tarde, y en algunas de nuestras escuelas, como nos pasa con otros programas, a veces con programas que tienen que ver con otras áreas, no porque sea un problema de la educación sexual, sino que la realidad misma de las escuelas a veces es compleja, no lo estábamos haciendo tan eficazmente. Ahora, en la provincia de Entre Ríos, desde 2003 rige la Ley 9501 de Salud Sexual y Reproductiva, que también ordena al Consejo de Educación instrumentar un plan de educación sexual con perspectiva de género. La Ley Nacional es de 2006. ¿Por qué hoy, digo, más allá de esta resolución del Consejo Federal de Educación, que no puede cambiar lo que ya existe por ley, en todo caso serán las orientaciones, ¿por qué ahora la Iglesia se ve la necesidad de salir a dar charlas y explicar y dar a conocer su postura? Bueno, yo creo que el debate sobre el aborto suscitó que se pusiera de nuevo sobre la mesa la cuestión de la educación en la sexualidad. Y nosotros, como Iglesia, también estamos muy preocupados por la realidad de las enfermedades de transmisión sexual, en los adolescentes especialmente, y también para nosotros es un gravísimo problema los embarazos adolescentes. De ninguna forma la Iglesia está diciendo, bueno, que los adolescentes tengan hijos, no pasa nada, no. Nosotros afirmamos que una vez que un bebé es concebido, ese bebé tiene derecho a la vida como todo. Pero también tenemos como objetivo que los adolescentes no vivan su sexualidad de tal manera que se produzcan embarazos durante la adolescencia. Como este tema se planteó con mucha fuerza en el interior del recinto de diputados y también en el debate en senadores, yo pienso que eso es lo que hoy ha motivado que la educación sexual esté en el centro de la escena. Porque tanto los legisladores verdes como los legisladores celestes coincidían en la necesidad de fortalecer la educación sexual en las escuelas como una manera de evitar llegar al aborto. Pero nos encontramos hoy con esta curiosidad, que la ley del aborto fue rechazada el 8 de agosto en el recinto del Senado Nacional,
pero en algunas provincias se está hablando de interrupción legal del embarazo, lo cual es un eufemismo. El embarazo no es legal en la Argentina. El aborto. Lo que existe, perdón, el aborto no es legal en Argentina. Lo que existe es un protocolo de aborto no punible. Y un fallo de la Corte. Claro, pero una cosa es la no punibilidad y otra cosa es la legalidad. Son dos figuras jurídicas completamente distintas. Entonces, nosotros no coincidimos con el enfoque que hoy, con mucha fuerza, y aquí intervienen también intereses o agendas internacionales, se quiere bajar a todas las escuelas. No coincidimos con esta modificación que se propone en el artículo 5 de la ley 26.150, que nos parece un artículo vital, un artículo que tutela los derechos no solamente de los niños, sino también de las familias y de las escuelas de gestión privada, sean confesionales o no, como dice el texto del artículo 5. Esta modificación suprimiría el ideario de las escuelas, lo que le permite hoy dar o amoldar los programas de educación sexual a cada una de las escuelas. Hay campañas que están hablando mucho de esto de ideología de género, recién lo mencionaba. ¿Qué se entiende por ideología de género? Bueno, es larguísimo, ¿no es cierto?, para explicarlo. Yo voy a tratar de decir 2 palabras, pero bueno, aclaro que quedan muchos cabos sueltos cuando uno lo dice brevemente, porque esto requeriría un desarrollo histórico, desarrollo de las ideas a nivel filosófico, la intervención de la ciencia médica, la intervención también de la ONU. En nuestro país está vigente una ley de identidad de género que asume en su texto, si no me equivoco es en el artículo 3 de la ley, que no me acuerdo el número, es la 26.000 y pico, es de 2013, la ley de identidad de género. Y en esta ley se asume, ¿no es cierto?, que el género es esta dimensión en el plano psicológico, en el plano de la personalidad, que la persona puede elegir libremente, ¿no? La ideología de género lo que propone es la ruptura entre lo biológico y lo psicológico. Y concretamente, ¿qué significa? Que lo biológico no tiene importancia. Vos podés tener un cuerpo masculino, con una genética masculina y con órganos genitales masculinos y con el sistema reproductor masculino. Puedes tener un cuerpo femenino con la genética, con los sistemas y con los órganos genitales femeninos, pero que eso no te define como varón o como mujer. Y que entonces la sociedad y las leyes y el sistema educativo debe transmitir esta nueva visión del ser humano. Pero eso lo establece la ley de género. Exacto, la ley de género no es asume, una ideología, sino que la ley lo dice. Bueno, lo que pasa es que no todas las leyes son verdaderas, no todas las leyes son correctas, claro, porque el sustento de esto está justamente puesto en una ideología. Acá esto sería larguísimo, porque he estado leyendo mucho sobre el tema y es muy interesante ver cómo los postulados de la ideología de género, es decir, esto de que el cuerpo no tiene nada que ver con la masculinidad o con la feminidad, sino que son roles puramente culturales, eso no se puede demostrar científicamente. Incluso hay un montón de estudios de científicos, de genetistas, de personas que estudian la embriología y demás, que nos hablan con mucha claridad que la biología incide verdaderamente en lo que significa ser varón y ser mujer. Pero ahí nos iríamos por claro, las ramas. yo ahí planteo, digo, si en la cuestión de la legalización del aborto se planteó una discusión a nivel legislativo y no avanzó, acá en la ley de identidad de género se planteó una discusión legislativa y el Congreso votó esa ley. Y la ley dice que se entiende por identidad de género a la vivencia íntima e individual de género tal como cada persona lo autopercibe. Saliendo de esta discusión, digo, volviendo a lo que te consultábamos respecto de estas charlas que vas dando a nivel de distintos ciudadanos, decía que ayer estuviste en Gualeguaychú, empezó en Chajarí, hoy estás en Paraná. ¿Por qué la necesidad y qué piden la familia, la gente que va a esas charlas? ¿Qué es lo que pide saber y que no encuentra en la escuela, por ejemplo? Bueno, en relación a la educación sexual, no es la única cuestión la ideología de género. Hay otros temas también, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros vemos que el enfoque que hoy se quiere proponer en las escuelas
concretamente yo lo vinculo, yo lo llamo así, el enfoque Fundación Huésped, ¿no? Porque el ministro de Educación de la República firmó un acuerdo, hay fotos, ¿no es cierto?, donde está con el presidente de Fundación Huésped. El enfoque de Fundación Huésped sobre la sexualidad a nosotros nos parece que es un enfoque reduccionista, donde se aborda la sexualidad fundamentalmente desde el plano de la genitalidad y donde se trata de poner el acento en la prevención de las enfermedades y del embarazo, pero donde no se dan herramientas a los adolescentes, incluso a los niños, para una vivencia de la sexualidad mucho más plena. Entonces, para nosotros, la cuestión clave es la vocación del hombre al amor. Nosotros Claro, creemos... pero la Fundación Huésped es una ONG que trabaja en la prevención del HIV, digo, va a tener una visión genética, digamos, o de lo que pasa en las relaciones sin protección. Sí. Ellos no hacen docencia respecto de una concepción más espiritual de la sexualidad. Digo que ahí habría que Sí, diferenciarlo. lo que sucede es que prácticamente se le ha dado una delegación importante, es decir, no es la única fundación, pero no es que se contrató a Fundación Huésped, por decir, estoy siendo impreciso, pero digo, no es que se lo llamó solo para fortalecer la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, sino que tienen responsabilidades y están brindando talleres a los chicos en las escuelas, en algunos lugares ya, donde se presenta como educación sexual integral, pero resulta que no es tan integral, porque todo se focaliza en la prevención de las enfermedades. Ese enfoque a nosotros nos parece insuficiente. Pero ¿qué es lo que proponemos nosotros concretamente? Porque algunos dicen, este está siempre en contra de todo, no le gusta nada. Bueno, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos a los chicos, primero desde muy chiquititos, hablarles de la maravilla que es ser varón y mujer, de que hay que respetar a las personas, sea cual sea su orientación y su estilo de vida. Por supuesto, respetar a todos en cualquier circunstancia, incluso en los materiales que nosotros proponemos que se usen en las escuelas, se previene y se rechaza cualquier tipo de discriminación, por ejemplo, a alumnos, a compañeros, a personas que tengan la opción por la homosexualidad, ¿no? Respeto absoluto por la persona. Pero sí se trabaja sobre la aceptación y sobre la profundización del ser varón y ser mujer, como algo positivo. Porque una de las cosas que el feminismo radical, no digo el feminismo bueno, porque hay un feminismo enormemente valioso que ha logrado conquistas con las cuales nosotros coincidimos plenamente. El feminismo más fuerte, más agresivo, termina presentando como que, por ejemplo, ser varón es malo, como que todos los varones son violentos, como que todos los varones son opresores, como que el patriarcado domina la sociedad. Y eso lleva a pensar a veces que ser varón no es algo bueno, o ser mujer no es algo bueno. Entonces, con respecto a las enfermedades, ¿qué proponemos nosotros? A los chicos hablarles siempre de que las relaciones sexuales son una expresión de amor. Por lo tanto, combatimos la promiscuidad. ¿Qué es promiscuidad? Que los adolescentes tengan relaciones un sábado con una chica, bueno, el domingo con otra, o las chicas con un chico y al sábado siguiente con otro. Que esto sabemos que es la realidad de nuestros adolescentes. Y a nosotros nos parece que eso es una conducta de riesgo. Cuanto más relaciones sexuales vos tenés, más posibilidades de contraer una enfermedad tenés. Eso me parece muy obvio, ¿no? Ahora, Bonín, recién hablábamos en la reforma que plantean a la educación sexual integral, se integran para tratar también en la escuela la ley de trata de personas, por ejemplo, la ley de identidad de género y también de matrimonio igualitario. Con de identidad de género y con el matrimonio igualitario están en disidencia con que se dé en las escuelas también. Nosotros proponemos un enfoque de respeto absoluto por las personas, ¿no es cierto? De ninguna forma promovemos el odio. No es cierto, como por ahí quizás se transmite, como que somos homófobos o que promovemos la estigmatización, pero nosotros consideramos que esta realidad de lo masculino y de lo femenino transita y atraviesa a toda la persona humana, no solo desde lo biológico, sino desde todas sus dimensiones. Por supuesto, no estamos de acuerdo con la ley de matrimonio igualitario, pero ¿en qué sentido no estamos de acuerdo? Las personas que optan por un estilo de vida homosexual deben ser respetadas en todos sus derechos humanos fundamentales y en el ámbito de su vida privada
deben ser respetadas absolutamente, que hagan lo que en su conciencia les parezca conveniente. Lo que no nos parece es, como figura jurídica, poner en el mismo plano la relación entre un varón y una mujer, que naturalmente es capaz de generar nuevos ciudadanos argentinos, de una relación que al ser entre dos personas del mismo sexo y al no tener la complementariedad biológica, no es capaz de traer nuevas vidas al mundo. Nos parece que a través de esa figura jurídica se ha perdido algo esencial del matrimonio, que es la capacidad natural de procrear. Por eso la oposición a llamar matrimonio igualitario. En el ámbito de la vida privada y en los derechos civiles de las personas que eligen el estilo de vida homosexual, no tenemos nada que decir. Está en los estudios de Radio Costa Paraná el sacerdote Leandro Borín, hoy destinado en Santa Elena, que viene realizando una serie de charlas sobre educación sexual, podemos decir, en ámbitos religiosos. Venís dando charlas en clubes, en escuelas. Hoy estás en el Colegio Don Bosco. Colegio Don Bosco. Bien, ¿qué te pregunta la gente? ¿Qué te pide la gente? ¿Por qué te piden en distintos lugares? Quiero una cuestión que vos no lo estabas haciendo, que surgió naturalmente, ¿no? Muchas familias están preocupadas porque ven esto, ¿no? Que hay algunas cosas que por así se proponen con las cuales ellos no están de acuerdo. Entonces, hay familias que tienen a sus hijos en escuelas de gestión privada y hay familias que tienen a sus hijos en escuelas de gestión estatal. Entonces, la pregunta más frecuente que me ha tocado son dos. Una es cómo nosotros, los cristianos y la Iglesia Católica, tratamos, consideramos a aquellas personas o que tienen una inclinación homosexual o que eligen un estilo de vida homosexual. Esa es una de las preguntas frecuentes, una preocupación que está en todas las familias. Y la otra preocupación es, ¿qué hago yo si tengo a mi hijo en una escuela de gestión estatal y de pronto me avisan que le van a enseñar, por ejemplo, que él puede elegir si quiere ser varón o quiere ser mujer? Bueno, ¿cuál es mi respuesta a la última pregunta? La anterior requeriría mucho más desarrollo. Yo lo primero que propongo siempre es dialogar. No ir a confrontar como primera estrategia. No ir, como decimos nosotros, con los tapones de punta. Acércate a la escuela, hablar con los directivos, expresarle cuál es tu opinión, cuál es tu manera de ver estas cosas. En última instancia, si fuera necesario, sí, los padres pueden recurrir a su derecho. Antes de terminar, quiero hacerle esta pregunta porque sé que escribe mucho en las redes sociales, hace los videos en YouTube también, dando su opinión. ¿Qué pensás, creo que lo escribiste, sobre esta campaña también que hay para que exista una separación entre la Iglesia y el Estado? Que creo que diste una opinión hace un tiempo atrás. Bueno, es muy amplia, ¿no es cierto?, la pregunta y también por lo tanto la respuesta. Hay como dos planos, ¿no es cierto? Uno es el plano económico y otro es el plano cultural. Desde el punto de vista económico, lo que nosotros sabemos, y de hecho ya hay una decisión del episcopado argentino de ir renunciando progresivamente a los aportes que recibe el Estado, la Iglesia durante muchísimos años y a lo largo de muchos periodos de su historia vivió siempre sin recibir ningún tipo de aporte económico del Estado. Por lo tanto, si ese aporte económico no está, sea cual fuera su origen y su finalidad, la Iglesia va a seguir haciendo su apostolado. Pero me parece que la cuestión más difícil, o la que en realidad suscita la campaña, es la presencia de la Iglesia en el ámbito público, la posibilidad de la Iglesia de opinar, de dejar su visión. Yo creo que nosotros, como sacerdotes, los obispos también, y los laicos comprometidos, tenemos que ser conscientes que estamos frente a un nuevo panorama, donde la palabra de la Iglesia no tiene el peso que tal vez tuvo en otro tiempo. Lo que nosotros pedimos es que, así como hay libertad de expresión para que cualquier persona pueda expresar con respeto sus opiniones, no se le impida a la Iglesia seguir expresando con respeto su doctrina. No pedimos en esto privilegios. Yo vengo de la experiencia del Chaco, por ejemplo, donde en los actos patrios solían invitar al sacerdote para hacer las oraciones. Y en algunos actos patrios invitaban al sacerdote, invitaban a un pastor, a una pastora, y hacíamos una partecita cada uno, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos que ese respeto por la pluralidad tiene que incluir también a la Iglesia, que la Iglesia pueda seguir ofreciendo, enseñando su doctrina, y el que la quiera recibir, la recibe, y el que no la quiere recibir, no la recibe. ¿Sí? Hablando de respeto, lo vamos a liberar al padre Leandro Borín, que tiene gente esperándolo para una charla, y vamos a hacer lo último. Él el fin de semana seguramente habrá estado con la camiseta de River puesta.
Una última opinión cortita sobre lo que pasó. Bueno, simplemente por un lado no ser extremistas, ¿no? Ni ser tan pesimistas, ¿no? Que somos el peor país del mundo, somos un desastre. Creo que eso no es cierto. A veces caemos en los extremos, o somos los mejores del mundo o somos los peores del mundo. A mí en realidad no me preocupó tanto en los hinchas que tiraron las piedras, lo que me preocupó es ver cuánto odio en las redes sociales. Y eso en el fondo habla de que en el fondo o en lo íntimo de nuestro corazón hay mucha bronca contenida. Y que a veces el fútbol u otras realidades son como una vía de escape a esa bronca y esa agresividad que está en el corazón de muchos argentinos. Tal vez en la época del año, viste que a fin de año llegamos todos medio rayados, ¿no? Pero me parece que eso es lo preocupante. No las piedras que tiraron los hinchas, sino el odio o las piedras que nos hemos estado tirando en las redes sociales. Bien, lo pueden seguir por las redes sociales a Leandro Bodín, que tiene mucha presencia y se puede disentir, se pueden pelear también con él y debatir sobre estos temas que él está opinando y que opina y que no tiene problema, digamos, en charlarlo y en debatirlo en ámbitos que no le son propios ni comunes. Gracias por esta visita. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Seguimos en Puro Cuento hasta las 20 por la